días a todos. Solo para Qué bonito hotel, mi amor. Ok, entonces los tratados de libre comercio, chicos, se van a firmar entre estos países y tienen que ser de acorde a las necesidades de los mismos, a las necesidades de los productos que nosotros tengamos y que ese país no tiene o que ese país no es capaz de producir, con la simple característica o con el simple hecho de poder beneficiarse uno y otro. ¿Sale? Vamos a empezar con lo que es Tratado de Libre Comercio. Vamos a proyectar la primera lámina para que podamos verlo. De esto vamos a hacer una actividad, así que por favor tengan a la mano su libreta porque vamos a estar haciendo una actividad. Nada más de un tantito tiempo. Se conecte a esto y vamos a empezar. Ok. ¿Qué son los tratados de libre comercio o TLC? Un tratado de libre comercio es un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establece una zona de libre comercio entre bienes y servicios en la que se eliminan aranceles. Se negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre países participantes del mencionado acuerdo. Aquí nos dice algo importante, se eliminan aranceles. No es correcto. Bueno, depende la naturaleza del mismo acuerdo, pero por lo regular todos los países, todos los tratados de libre comercio que se tengan firmados entre países, no los van a eliminar, solamente van a bajar el nivel del costo o el nivel del impuesto que se esté estableciendo. ¿Por qué? Porque si un país eliminara los aranceles hacia otro país, de nada le serviría porque entonces no estaríamos blindando lo que es nuestra parte económica. Si nosotros como mexicanos no estamos pudiendo realizar, o pudiendo producir o pudiendo vender, entonces
Si otro país va a llegar a nuestro territorio, pues obviamente tenemos que tener pues, una ganancia de esto. Entonces, no se eliminan aranceles, se busca la mejor forma o la forma mejor de que los países puedan tener un comercio estable, que los países puedan introducirse a otros países pagando una mínima cantidad de dinero. Okay. Anoten por favor rápido qué es un tratado de libre comercio, chicos. ¿Ya lo anotaron, Giovanni? Sebastián, anótelo. ¿Dónde? ¿Lo van a anotar? Es pregunta de examen, ¿eh? Vamos a anotar estos lo siguiente, chicos, que es en referencia al Telecán que nosotros teníamos firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se firmó hace ya varios años, se firmó en 1991. Ok. Telecán, ¿qué es? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. América del Norte que comprendía lo que es Estados Unidos, México y Canadá. Es un acuerdo global que se establecen las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y ¿cuántas páginas dice aquí? Déjenme ver por qué. No, y 2,000 páginas. 2. Firma del Telecán. El Telecán constituyó un tratado de libre comercio de Canadá, Estados Unidos, que fue firmado en 1988. En 1991 iniciaron las negociaciones del Telecán, que fue suscrito por Brian Mulroney, el primer ministro canadiense George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Se firma en 1991, chicos, y en 1994 se establece o entra en vigor. Este Tratado de Libre Comercio, chicos, nos rigió desde 1994 hasta el año 2020, literal. Sí, casi hasta el año 2020, dado que aún no ha desaparecido. Aún se siguen manteniendo todos los acuerdos bilaterales que tenemos con Estados Unidos y con Canadá en referencia al comercio exterior o a las exportaciones o importaciones de ellos para nosotros y de nosotros para ellos, se siguen manteniendo con este Tratado de Libre Comercio. El 1 de julio, vuelvo a lo mismo, se va a estar firmando el nuevo Tratado de Libre Comercio para que entre en vigor. Hasta ese día va a desaparecer completamente este tratado, y se va a estar estableciendo el nuevo. ¿Quién administra el Telecán? El Telecán es administrado por la el Secretariado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecido de conformidad en el artículo 2002 del tratado. El secretario se encarga de administrar los mecanismos estipulados en el tratado para resolver las controversias comerciales entre las industrias nacionales o los gobiernos de los países partes de una forma oportuna e imparcial. Se supone que todos estos tratados, señores, tienen que llevar una parte todos están regulados por un organismo interno que tiene que prever que los países participantes tengan u obtengan los beneficios que ellos están solicitando. De nada le va a servir a un país estar dentro de un acuerdo internacional
si no está siendo beneficiado. Lo que se busca con este tipo de acuerdos internacionales, chicos, o de tratados internacionales es tener un beneficio. Nadie está en alguna situación o en algún lugar sin obtener un beneficio. Es lo mismo que ha pasado. Desafortunadamente para México, digo para México porque ni siquiera fue para Canadá, desafortunadamente para México, con el nuevo gobierno que tuvieron en Estados Unidos desde hace 4 años con el gobierno de Donald Trump, el Tratado de Libre Comercio perdió fuerza y empezó a ser verificado, empezó a ser estudiado a fondo para determinar si convenía o era competente mantenerlo todavía a flote. Decía Donald Trump luego entrando a su gobierno en el año 2016, casi, incluso desde las campañas políticas, que el acuerdo internacional de América del Norte solamente beneficiaba a lo que era a lo que beneficiaba solamente a Canadá y a México. ¿Por qué? Porque nos permitía tener un tránsito muy desmedido a su país y que Estados Unidos estaba perdiendo tanto dinero como fuerza productiva. Entonces, a raíz de esto, se tuvo que hacer las negociaciones para poder firmar o pactar un nuevo tratado de libre comercio. En ese entonces correspondió a el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ya estaba casi finalizando su última etapa de gobierno federal, tuvo que tener un cuerpo o un equipo de políticos que se encargaron de negociar el nuevo tratado. Y cuando se estaba haciendo casi la transición de gobierno federal, que entró la nueva transformación de Andrés Manuel López Obrador, una parte de gente de Andrés Manuel López Obrador fue encargada de asistir a estas negociaciones. Los objetivos, ¿cuáles son los objetivos del Tratado de Libre Comercio? Son conceder a los firmantes el estatus que les favorezca, es decir, que estos países cuenten con las mejores condiciones de comercio entre ellos, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, promover condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos para la resolución de disputas comerciales e implantar un marco para una mayor cooperación trilateral, regional y multilateral para ampliar los beneficios del acuerdo internacional. En pocas palabras, chicos, permitir que la venta de productos y servicios dentro de los países participantes sea estable, sea medida y sea acorde a lo que se ha firmado. No más, no menos. El beneficio que se va a obtener de este tipo de acuerdos o de este tipo de tratados es que todos los países participantes obtengan ganancias o generen ganancias. Cuando hablamos de eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza, quiere decir que no haya este problema o esta problemática. No va a ser lo mismo, chicos, un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio que permita que México envíe productos a Canadá a un acuerdo o un tratado, hay otro tipo de tratados, permítanme, déjenlo recuerdo, diplomático. ¿Qué diferencia encontraría Joanny en un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio y un acuerdo diplomático? ¿Qué sería para usted un acuerdo diplomático? Supongo que es como más sobre los principios de cada país. Bueno, algo que sea como justo, algo que hable bien del país, ya Okay. que están... sí, algo así. Ok. ¿Alguien más que me quiera decir qué entiende por un acuerdo diplomático? ¿No? ¿No? Los acuerdos diplomáticos también se tienen pactados entre países. Estos acuerdos diplomáticos sirven o benefician directamente a la parte intelectual o a la parte más relacionado con las escuelas, con las movilidades pues de gente intelectual, de gente estudiada, de gente que le gusta todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, México hace años, cuando estaba el gobierno de Rubiel Ávila Villegas, estuvo promocionando o estuvo ofertando, el Estado de México, para ser exactos, estuvo promocionando o ofertando becas de movilidad al extranjero.
becas para que si tenías tanto promedio, tenías un promedio de 9, 9.5, dependiendo de la carrera que estuvieras estudiando o el enfoque que tuvieras de tu carrera, para poder moverte a otro país. Te podían mandar a España, te podían mandar a Guatemala, te podían mandar a Estados Unidos, te podían mandar a Hong Kong, o te podían mandar a lo que era Japón o China. Para poder hacer este tipo de movilidades de estudiantes, tiene que haber acuerdos diplomáticos. Los acuerdos diplomáticos van a ser en específico para la movilidad de estudiantes o para la movilidad de personas literatos, para movilidad de por ejemplo, las orquestas sinfónicas y todo este tipo de situaciones, y un tratado internacional o un acuerdo de libre comercio va a ser el que va a especificar la movilidad de productos o de servicios. No van a ayudar, por ejemplo, no tenemos en países, chicos, tampoco hay que confundir porque muchas veces se confunde uno. No existen tratados o acuerdos internacionales que permitan la movilidad de personas de un país a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que permitan la migración de un país a otro. La gente emigra para otro país por las condiciones que están en su país, pero no existe ningún acuerdo en ningún país que permita la entrada desmedida de estas mismas personas a su propio país. Lo hacen porque quieren hacer más, no es algo establecido en la ley. Ok, pasamos a la siguiente. Comercio. Entre 1993 y 2015, el comercio entre los países se cuadriplicó al pasar permítanme, de los 297 millones de dólares a el 1.14 billones de dólares, lo que impulsó la economía de los tres países. Redujo los precios para los consumidores gracias al efecto Walmart. Millones de mexicanos ahora pueden comprar productos que antes les estaban reservados a una clase media que representaba menos de una tercera parte de la población. Explica Jorge Castañeda. Grupo Walmart, chicos, es una cadena de supermercados que nació en Estados Unidos. Grupo Walmart es netamente gringa. Grupo Walmart en México no existía. Adelante, Grupo Walmart en México no existía. En México, en el año del 2002, 2003, existía, no sé si alguno de ustedes llegó a conocer o si tienen una oportunidad de teclear ahorita en Google, una de las cadenas importantes de supermercados que en México existía era Grupo Gigante. Gigante era una de las tiendas, un supermercado muy importante en México. En ese entonces, del año 2000 a 2015 aproximadamente, que ya en 2015 Gigante tampoco existía, solamente se conocía en México lo que era Gigante y lo que era Comercial Mexicana. Bodega Aurrera ya se empezaba a conocer, pero no era tan utilizada por parte de los mexicanos. Grupo Walmart, al entrar este tratado de libre comercio, permitió que este tipo de supermercados llegaran a nuestro país. ¿Cuál es el parámetro de Grupo Walmart? A pesar de que Walmart, Sam's Club, Costco y lo que es Bodega Aurrera y lo que es Superama, a pesar de que son de la misma familia, no tienen los precios igual. ¿Alguien ha entrado a Superama, chicos? En la Ciudad de México. Sí. Sí. Superama en la Ciudad de México es un súper no tan grande, es un súper con dimensiones pequeñas. Tiene productos de primera necesidad que casi son más para... Yo cuando entraba, les estoy hablando que tenía yo como 9 años, cuando entraba yo a Superama en la Ciudad de México, que encontrabas lo más básico. Leche, huevos, cosas así como para comer de manera rápida. Los precios de Superama eran precios accesibles, como para familia medianamente con ingresos, ¿no? No eran tan caros. Actualmente no sé si todavía exista Superama en México, creo que todavía, pero ya son muy pocos. Walmart, a diferencia de Bodega Aurrera, si ustedes van a un Walmart y compran y van a un Bodega Aurrera, los precios son muy volátiles. ¿Por qué creen que Walmart dé un precio más caro que Bodega Aurrera, Ángel? Yo creo que sería más por la marca, por la distribuidora. Walmart y Bodega producto Aurrera son quiere las ser el mismas. mismo. Walmart y Bodega Aurrera Sí, son o las sea, mismas. Son las mismas e incluso, Ángel, las mismas empresas que si se han dado cuenta, en Bodega Aurrera existe un stand. En todos los stands de abarrotes tienen los productos que conoces de marcas, pero en la parte más baja del stand están productos, por ejemplo, sopa Bodega Aurrera, sal Bodega Aurrera, frijol, sopa, arroz y no sé qué otra cosa, Bodega Aurrera. Estos productos los compran de microempresarios o de microempresas. Ellos se los compran y ya nada más lo único que se encargan es de reetiquetar
o empaquetar con el empaque de la misma marca. Son los mismos productos, chicos, solamente que Walmart aún sigue siendo direccionado para la clase media alta. Todavía sigue direccionado para clase media alta. ¿Por qué creen ustedes que aquí en Santiago y en Ocoyoacac y en lo que es Almoloya del Río, que son los 3 lugares más cercanos, hay un Bodega Aurrera y no hay un Walmart? Alguien contésteme. Por los precios, ¿no? Por los precios y por el nivel de vida que nosotros tenemos o manejamos en esta zona. Santiago Tianguistenco, a pesar de que es un municipio que por el rango de movilidad y por lo que ya tiene es considerada una pequeña, siempre se consideró pequeña ciudad, aún así la gente todavía por el precio no consume tanto lo que un Walmart te vende. Que claro está que si cambiaran el Bodega Aurrera y pusieran un Walmart, la gente estaría consumiendo. Pero los puntos estratégicos para meter a Bodegas Aurrera son por el nivel económico de vida que la gente o la población tiene. En Ocoyoacac hay un Bodega Aurrera pequeño, en Almoloya del Río también hay un Bodega Aurrera muy pequeño. Y lo que es en Santiago Tianguistenco, pues que se encuentra la planta o el Bodega Aurrera más grande. Walmart está direccionado directamente para las personas todavía de clase media alta. Bodega Aurrera está direccionado para las personas de clase baja o de clase media. Y lo que es Sam's Club y lo que es Costco, pues ya están direccionados para una clase alta, la cual puede tener oportunidad a tener lo que son membresías para poder entrar a comprar. Yo solamente he tenido oportunidad de entrar a lo que es el Sam's Club, que se encuentra en Galerías Metepec, que es una planta, una fábrica, una tienda muy, muy grande y que pues solamente con membresías entras. Que al final de cuentas, chicos, la diferencia que yo vi que es muy notable en este establecimiento solo es que en el Sam's pues tienes que comprar por paquetes grandes los productos y que ya por paquetes en teoría te cuestan más económicos. En teoría, porque es difícil, le decía yo a mi hermana, ustedes tienen aquí en Santiago Tianguistenco está lo que es Soriana y lo que es esta Bodega Aurrera. Ahorita Soriana tiene esta famosa promoción de Julio Regalado, que desapareció el Julio Regalado de la Comercial Mexicana y lo absorbió lo que fue Soriana. Comercial Mexicana sigue, yo pensé que había desaparecido, pero sigue, y Soriana tiene Julio Regalado. Este tipo de trates de cosas publicitarias solamente es para atraer a personas. Te dicen, no te lo vendo más barato, pero en realidad no es tan económico. Entonces, a lo que íbamos. Gracias al Tratado de Libre Comercio que se tenía firmado en México, en América del Norte, desde 1994, que entró en vigor en 1994, perdón. Gracias a este Tratado de Libre Comercio fue como se pudo traer para México lo que fue Walmart, chicos. Y a Walmart le benefició de mucho. ¿Por qué? Porque en Walmart, en Estados Unidos, es una de las cadenas más importantes de supermercados, pero la diferencia muy marcada en Estados Unidos, chicos, a diferencia de México, es que en Estados Unidos compras y tienes vale, chicos. No sé si alguien de ustedes ha llegado a ver un programa que salía en un canal llamado TLC, se llama Cuponmanía. ¿Alguien ha llegado a ver algo de esto? Algo parecido, pero sí. Okay. En Estados Unidos te dan cupones. Lo que veía yo en este programa es que te dan muchos cupones. Te dan cupones en las revistas, te dan cupones en el periódico, vas al supermercado y te dan cupones. En Estados Unidos, el juego de comprar y adquirir las cosas es que tú compras y adquieres un porcentaje económico que no te lo están dando en físico, pero te están dando un cupón para poder adquirirlo. Y la diferencia de México es que no estás adquiriendo esto. En México son las tiendas de primera necesidad a la cual nosotros estamos recurriendo. Ok, el siguiente lámina sería esta, es exportaciones e importaciones. Las exportaciones mexicanas en 1993, un año antes de la entrada en vigor del Telecam, representaban el 12.14% del Producto Interno Bruto de México, mientras que para el 2015 esta proporción alcanzó el 35% del Producto Interno Bruto mexicano, es decir, un poco más del tercio del PIB nacional proviene de la venta de productos a otros países. Esto es relevante si se considera, por ejemplo, que México es el principal exportador de vehículos a Estados Unidos. Y me puede ayudar a terminar de leer la lámina, por favor, Ángel. Sí. Estados Unidos, sí. Y que para el 2020 se estima que un cuarto de todos los automóviles en aquel país provendrán de México, de acuerdo con información del Banco Mundial.
Exacto. México es uno de los principales países en el año 2017-2016. México estaba considerado como el país número uno en el ensamble de lo que era refrigeradores. A pesar de que no son de nuestras marcas, porque no tenemos marca de refrigeradores ni de automóviles, nosotros estábamos considerados como el país número uno en la exportación de estos mismos productos. A pesar de que no sean de nosotros, chicos, representan algo proporcional para la economía mexicana. El Producto Interno Bruto va a ser algo que va a mover a la economía de nuestro país. Entonces, un tratado de libre comercio o este tratado de libre comercio en general a nosotros nos benefició de mucho. ¿Por qué? Porque empezamos a tener más exportaciones. Por principio, pues es exportar un producto que nada más se está ensamblando en el país. Pero para ya después es empezar a meter lo que son nuestros productos principales o nuestros productos. Inversión. Mientras que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, la inversión extranjera se realizó en nuestro país, registró un déficit de 100 millones de dólares, es decir, que las empresas y los profesionistas mexicanos prácticamente no salían de las fronteras. Después de la firma del Telecan, la IED, que salió de México, alcanzó en el 2012 un punto máximo de 22 millones de dólares. ¿Qué pasó, Giovanni? Yo tengo una pregunta, profe. Ajá. ¿A poco el Banco Mundial se encarga de informar todas esas cosas? ¿Él tiene estadísticas de todo lo que importa y exporta a su país? O bueno, a los países a los que les ha prestado dinero. Tiene que, porque recuerde que si un banco central es como, por ejemplo, usted va a Bancomer, usted solicita un crédito, lo va a solicitar vía nómina. El banco, por ejemplo, Bancomer, tiene que tener un acuse de todos sus recibos o tiene que tener conocimiento de todo lo que usted está generando de ganancias al mes o al año. ¿Por qué? Porque es la única manera en que va a saber este organismo de que usted le va a pagar o no. En el caso del Banco Mundial, al hacer préstamos directamente a países, es importante que para este banco se tome en cuenta si el país tiene tratados firmados con otros países y cuánto es el nivel de inversión que el país está generando, cuánto es el nivel de exportación que se está generando para poder hacer frente a sus deudas. Si bien es sabido que el Banco Mundial trata de erradicar la pobreza de países que se encuentran en vías de desarrollo o en países subdesarrollados, también es importante tener en cuenta que pues vamos a fijarnos en nuestros intereses. No le conviene perder. Entonces sí, el Banco Mundial tiene que fijarse principalmente de todos sus acreedores, de todos sus deudores, perdón. ¿Qué estás haciendo? Si estás vendiendo o no estás vendiendo como a mí me lo estipulaste. Si no lo estás haciendo, entonces me estás diciendo mentiras. Y si a mí me estás diciendo mentiras, a mí no me conviene. Y si sí lo estás haciendo, bueno, entonces yo voy a verificar cómo lo estás haciendo para ver en qué tiempo me vas a estar liquidando, qué tiempo me vas a estar haciendo los retroactivos a mis deudas. Ok. Ok, entonces El, es bueno que apenas ahorita nos hayan prestado el dinero, porque eso quiere decir que seguimos siendo viables y todavía tenemos buenos números, por así decirlo. O sea, aparte del dinero que lo debemos, pues todavía todavía podemos pagar esa deuda, si no, no nos seguirían prestando. Exacto. México nunca va a dejar de ser un país viable para prestarle dinero, pues, nunca va a dejar de serlo, y tampoco va a dejar de ser un país viable para poder tener empresas dentro de nuestro país. Lo que es atractivo para los demás países, Giovanni, para los demás países de México, no es tanto el nivel de la riqueza natural de explotación para poder crear o fabricar productos. Lo que es atractivo en México es el nivel de pagos que se le hacen a los trabajadores. Eso es hace atractivo a los demás países. Y mientras que en México el pago o el salario mínimo sea atractivo para las empresas extranjeras, nunca va a dejar de haber empresas extranjeras que quieran trabajar en nuestro país. México ahorita, tan solo en estos meses, está atravesando con más de 3 millones de desempleos formales. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 3 millones o casi 3 millones de personas que tenían un empleo, llamémoslo de obrero, llamémoslo de los estos encargados de Cecinépolis, los que barrían las salas, hablémonos de una vendedora de ropa en Coppel o en Bodega o etcétera, que tenían firmado un contrato, que tenían un goce de un seguro social, están desempleados. ¿Qué va a pasar? Entonces, toda esta gente es fuerza laboral que va a necesitar un empleo y que cuando las cosas se restablezcan a la nueva normalidad global, porque no nada más va a ser una nueva normalidad nacional, va a ser una nueva normalidad global, entonces las empresas van a volver a ver qué países son los buenos para poder trabajar o para poder establecerse. Y obviamente que sí,
Que tenga una empresa extranjera no nos ayuda de mucho porque pues eso quiere decir que seguimos estando en el mismo hoyo de no crear un producto. Pero dices, bueno, por lo menos los intereses que yo le voy a estar cobrando, los impuestos que yo le voy a estar cobrando, pues a mí me van a generar dinero. ¿Sale? Entonces, sí somos todavía viables para prestarlos. Ok, en cuestiones del empleo, nos dice que nuestro país se ha mantenido durante más de 20 años la vida del Telecán. Por ejemplo, la fuerza laboral en México creció 32.3 millones de personas antes del Telecán a más de 40 millones en el 2002, lo que implica que México necesita la creación de casi 1 millón de empleos cada año para absorber el crecimiento de la fuerza laboral. Mientras que en 1993, un año antes de que entrara en vigor el Telecán, el desempleo representaba un 3.9% de la fuerza laboral. En el 2015 esta cifra alcanzó el 5% de la población y para el 2020 aproximadamente, según los estándares que se han manejando y según los parámetros que ha venido manejando los políticos o los economistas en nuestro país, está aproximadamente a llegar a casi un 12 o 15% el nivel de desempleo total o global en México, chicos. Y esto es relacionado con lo que es la crisis sanitaria que está pasando. Desafortunadamente, el nivel de desempleo en nuestro país, a pesar de que tengamos un nuevo acuerdo internacional, el nivel de desempleo para México va a ser uno de los más catastróficos. Estamos entrando a un escenario muy complicado. México está entrando a un escenario muy complicado en referencia a la parte económica del país. Va a ser difícil que se componga. A pesar de que otros países ya están levantando el confinamiento y a pesar de que otros países ya están empezando a volver a manejar su economía, México va a ser muy difícil que vuelva a hacer lo que tenía antes. Ok, en medio ambiente. Todos los tratados, chicos, al igual que las empresas, es importante esta parte del medio ambiente. Las empresas, ¿cómo lo conocen, Ángel? ¿Cómo conocen el cuidado del medio ambiente las empresas? ¿El ambiente laboral? Mm, mm. Ah, no. Es cuando, perdón, del medio ambiente cuando son amigables con el ambiente, ¿no? Ujú. Medio ambiente. Responsabilidad social, chicos. Es un parámetro que, que se está manejando, es un parámetro muy importante que antes no se le daba que no se le tomaba en cuenta. Es lo que es la responsabilidad social o el cuidado del medio ambiente. Se dice que la responsabilidad social habla de las normas o de las políticas que todas las empresas tienen que establecer para cuidar al medio que les rodea. ¿Qué quiere decir esto? Si eres una empresa industrial que trabaja con ciertos productos químicos, lo que tú tienes que hacer o desarrollar es un análisis de contingencia o de previsión del cuidado del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Perdón. No dañarlo, no dañarlo. Ya se están estableciendo políticas para no dañarlo. Antes, hace como 10 años, cuando su servidor estaba todavía saliendo de la prepa, no se tomaba tan en cuenta lo que es la carrera de ingeniería ambiental. Eso pues era una carrera muy X. Decías, bueno, ingeniería ambiental, pues vas a andar en el bosque cuidando arbolitos. Actualmente, la carrera de ingeniería ambiental ha tomado tal fuerza, chicos, que la mayor parte de las organizaciones o de plantas industriales o de empresas industriales o de empresas en general tiene que tener por lo menos de uno a tres ingenieros ambientales para poder estar previniendo lo que es la responsabilidad social, lo que es la previsión al cuidado del medio ambiente. Y entonces, al mismo Tratado de Libre Comercio, pues también esto se va a tener que establecer. ¿Por qué? Porque como va a haber países como México, por ejemplo, que nosotros nos encargamos de vender productos que vienen dotados o vienen emitidos por la parte de agricultura, pues tenemos que tener el cuidado a estos lugares en donde nosotros vamos a estar produciendo los mismos productos para poder venderlos. Hablamos de promesas no cumplidas. El Telecán preveía que que los camiones que provinieran de territorio mexicano viajaran dentro de Estados Unidos más allá del límite de la zona comercial de 32 kilómetros. Sin embargo, en 2018, como todo, va a haber acuerdos y va a haber características o va a haber situaciones que no se van a estar cumpliendo. Desgraciadamente para nosotros, chicos, a pesar de que se tenga firmado un acuerdo de libre comercio entre nuestro país y Estados Unidos, si una camioneta de 3,5 toneladas quiere pasar a territorio estadounidense, pues obviamente no va a ser tan fácil que pueda acceder.
no va a ser tan fácil que pueda acceder por muchas problemáticas o muchas, ¿cómo les puedo decir? Muchas características que las hay, ¿sale? Vamos a pasar a lo siguiente. Ok, para que no nos durmamos con esto nada más era referencia al Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con Estados Unidos. Les voy a mandar esta liga a lo que es el grupo de WhatsApp y me van a copiar estas preguntas. ¿Qué es un tratado de libre comercio? ¿Para qué sirve un tratado de libre comercio? ¿Para qué se firma este tratado? ¿Qué se regula en un TLC? ¿Qué compone un tratado de libre comercio? Y resumen general de qué es un tratado de libre comercio. Les envío rápidamente la liga al grupo de economía. Y para la actividad vamos a tener 15 minutos para hacerla. ¿Vale? Nada más denme chance que cargue. En general, chicos, un tratado de libre comercio va a ser un tratado, como su nombre lo dice, un acuerdo comercial que a cualquier país le va a beneficiar. Cualquier país que no es capaz de producir o de tener empresas propias dentro de sus fronteras, dentro de su territorio, que no es capaz de tener estas empresas que quisiera tener, que produzcan celulares, que produzcan televisiones, va a ser de mucha importancia. Le va a beneficiar de tal manera o de a tal grado por el simple hecho de que, primero, vamos a obtener los productos que la población necesita. Y segundo, vamos a obtener ganancias o vamos a obtener dinero por estos mismos productos que otro país nos está trayendo a nuestras propias fronteras. ¿Sale? Les dejé, ya llegó a la liga, chicos, perdón. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Vean el video, entiendan el video, contesten las preguntas que les puse aquí. ¿Qué es un tratado de libre comercio según el video? ¿Para qué me sirve un tratado de libre comercio según el video? ¿Para qué se firma este tratado? ¿Qué regula el TLC? ¿Qué compone el tratado de libre comercio? Y un resumen general de un tratado de libre comercio. ¿Alguien quiere estudiar relaciones internacionales? Aparte Sería de comercio comercio internacional. internacional. Ok. Lo que tiene que ver con comercio internacional y con relaciones internacionales está directamente relacionado, Jesús, con todo esto. Todas las empresas tienen que tener una parte importante o un asesor en referencia al libre comercio con otros países. De ahí entonces es que se